Buenos días, somos el equipo conformado por Corrales Caudillo, compañero Hermosillo Lizárraga, y vamos a hablar de los primeros auxilios cuando ocurre un caso de hipotermia a bordo, a la gente de mar. Este es el curso de botes de rescate rápido. Y empezamos por qué es la hipotermia. Esta se va a considerar como la condición que se produce en nuestro cuerpo cuando está expuesto a condiciones climáticas extremadamente frías. El tripulante de una embarcación puede caer al agua por accidente o se puede exponer a condiciones extremas mientras trabaja en cubierta y puede sufrir la hipotermia. Vamos a hablar de las causas, cómo afecta y qué acciones tomar. ¿Qué significa hipotermia? La hipotermia es una combinación de dos palabras diferentes: hipo, que significa agua, y termia, que significa temperatura. Estas palabras son provenientes del griego. Las palabras se combinan para formar lo que se describe una condición corporal en la que la temperatura dentro del cuerpo cae por debajo de la temperatura normal requerida para el funcionamiento adecuado del mismo. ¿Cuándo ocurre? La hipotermia ocurrirá cuando la temperatura del cuerpo humano descienda por debajo de los 35 grados centígrados, que esta es la temperatura promedio del mismo. La tasa de mortalidad por hipotermia oscila entre el 20 y el 90%, por lo que si se analizan estas cifras, seguramente se pueda considerar una condición peligrosa. Dependiendo de la temperatura del entorno, es decir, la temperatura del aire y del agua, variará el tiempo en que tarda un cuerpo en alcanzar el estado de hipotermia. Existen dos tipos de situaciones de hipotermia. La número uno es la accidental. Es cuando una persona sufre un accidente, es decir, cae al agua, se expone a condiciones climáticas extremas, prolongadas, etc. Una situación tan imprevista puede provocar una hipotermia. Y la número dos sería la hipotermia secundaria. Si una persona en mal estado de salud ha consumido medicamentos incorrectos o se encuentra en malas condiciones de recuperación, puede provocar una baja temperatura corporal provocando la hipotermia. Todo esto va a variar de las condiciones climáticas en las que se encuentre el buque. En el caso de hipotermia se pueden presentar en tres etapas. El número uno se considera la hipotermia leve. Esta ocurre cuando la temperatura corporal desciende de 35 o 32 grados centígrados, trayendo efectos como la suprime de la funcionalidad del sistema nervioso central. Afecta la capacidad de tomar decisiones, reduce la capacidad de sentir, haciendo que el movimiento sea lento y escalofríos en el cuerpo. En la etapa número 2 de la hipotermia ya es considerada una hipotermia moderada por los siguientes efectos que trae cuando la temperatura corporal desciende de entre los 32 hasta los 28 grados centígrados. Por número 1, existe una supresión alarmante del sistema nervioso central que perjudica la capacidad consciente de la persona y puede provocar coma. La desaceleración de los latidos del corazón y la capacidad de bombeo del corazón se van a reducir. Existe la dificultad para respirar, lo que lleva a una reducción de los niveles de oxígenos. También se ven afectados diferentes órganos, como el corazón, pulmones y el sistema nervioso. Y la reducción del buen funcionamiento del sistema digestivo, provocando obstrucción intestinal hasta la rigidez en el músculo, lo que dificulta el movimiento. Y en la etapa profunda, que es una etapa número 3 y última, también se considera como la etapa grave de la hipotermia, un estado alarmante, ya que la temperatura corporal desciende por debajo de los 28 grados centígrados. Los efectos de la hipotermia profunda son el coma, la insuficiencia cardíaca y respiratoria, la presión arterial baja, demasiado baja en corto tiempo. Cuando la persona se encuentra en estado de hipotermia profunda, las posibilidades de recuperación en estado de hipotermia se reducen. Sin embargo, la reanimación y otros métodos relevantes pueden ayudar si se realizan al instante. Si la temperatura cae por debajo de los 22 grados centígrados, la persona no podrá respirar más. Y una reducción de la temperatura corporal por debajo de los 20 centígrados provocará un paro cardíaco. ¿Cómo afecta a la gente de mar? Cuando el marino cae al agua, es decir, durante una situación de hombre al agua, el escenario será más peligroso si la temperatura del agua es fría o si hay hielo en la región.
como en las zonas polares o en las latitudes altas. El marino trabajando en cubierta en una región fría sin ropa de invierno adecuada. Si te encuentras en la cubierta trabajando y no tienes la protección adecuada, no estás abrigado, podrías sufrir de hipotermia. Cuando la gente de mar que trabaja en una región muy fría, por ejemplo en Rusia, en la etapa de invierno y sin ropa abrigada. Otra situación en la que puede afectar a la gente de mar es cuando el marino trabajando dentro de una cámara frigorífica durante mucho tiempo y sin ropa abrigada. Esto puede hacer que el marinero llegue a congelarse, pues que su temperatura baje y pueda sufrir una hipotermia de una etapa 2 o 3. Efectos secundarios de la hipotermia. Se considera que la temperatura normal del cuerpo humano es de 35 a 37 grados centígrados. Si la temperatura corporal desciende por debajo de este valor, se alcanza el estado de hipotermia. Los efectos secundarios de la hipotermia son temblores del cuerpo para compensar la pérdida de calor. El flujo sanguíneo se reducirá dentro del cuerpo. Entumecimiento de manos y pies. Pérdida de los sentidos. Efectos en la toma de decisiones o juicios de la mente humana debido a la reducción de la destreza mental. Incapacidad para nadar. Inconsciencia cuando la temperatura corporal desciende por debajo de los 30 grados centígrados. Color de piel pálido. Las extremidades se vuelven rígidas. La pupila se dilata y no reacciona a la luz. Si la tasa de caída de la temperatura aumenta, provocará latidos cardíacos irregulares con dificultad para bombear sangre, lo que puede provocar un paro cardíaco. Y una hipotermia profunda puede provocar la muerte. ¿Cómo prevenir la hipotermia? Siempre se va a utilizar equipo de protección térmica mientras se esté trabajando en cubierta en climas fríos. Al abandonar el buque durante situaciones de emergencias, siempre se debe de usar traje de inmersión cuando la temperatura exterior sea muy baja. Si una persona cae al agua, se trata de rescatar lo más posible. Además, hay que utilizar ayuda de protección térmica al rescatar a una persona cuando cae al agua. Acciones a realizar cuando una persona sufre hipotermia. Para empezar, tenemos que supervisar que la persona se encuentre consciente o inconsciente. Esto para que si no se encuentra respirando, tendríamos que realizar una RCP, una resucitación cardiopulmonar, que consta de 30 pulsaciones por 2 insuflaciones cada 5 veces. Esto se realiza con la mano empuñada al pecho y la otra encima de la misma. Y se realizan las pulsaciones hasta que el afectado reanime. Al momento de que la persona esté consciente, se le va a brindar apoyo térmico con una manta térmica y también se le puede brindar bebidas calientes. Lo que no se le puede brindar jamás es alcohol, ya que eso va a alterar y va a producir efectos muy malos en la persona.